Buenas tardes. Como no somos tantos en este momento, irá llegando gente, casi nos podemos hablar efectivamente desde aquí a allá. Buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre a este centro de formación de la cooperación española. Solemos aprovechar las actividades que tienen lugar en este recinto, en nuestro centro, donde vienen, en este caso, tenemos durante toda esta semana la participación de varios fiscales que forman parte de la Red Iberoamericana de Lucha contra la Trata de Personas, que están teniendo una reunión durante lunes a viernes y les hemos propuesto y les ha parecido muy bien y por eso estamos muy satisfechos y muy contentos de realizar este acto para compartir su experiencia y visiones sobre un tema tan duro y tan fuerte como es el de la trata de mujeres, en este caso concreto. Y en ese sentido vamos a empezar con la proyección de un documental que se titula Voces contra la trata de mujeres, para posteriormente pasar a una charla coloquio. En la charla coloquio van a participar el señor Joaquín Sánchez Cobisavilla, fiscal de sala del Tribunal Supremo de España, el señor Juan Andrés Bermejo, fiscal delegado de Cooperación Jurídica Internacional y Extranjería en Málaga, España, el señor Marcelo Colombo, que es coordinador de la Red contra la Trata de Personas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y fiscal de la Fiscalía General de la República Argentina, y la señora Fabiola Tito Paniagua, directora de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria de Bolivia. Por lo tanto, invito a que desde control demos inicio al documental. Gracias. Pues hemos visto el documental, duro, pero real, ¿no? Sobre experiencias vividas por personas de carne y hueso, que sufren la esclavitud de lo que viene siendo llamado la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Que es la trata de personas y en este caso de un grupo específico como es la mujer y con una explotación sexual, humillación, como hemos visto en muchos casos, violadas y maltratadas para que se adapten a la nueva realidad que les toca vivir por obligación y sin ningún tipo de elección por su parte, ¿no? Visibilizar este asunto es importante para que la sociedad lo conozca, para que los poderes públicos actúen en consecuencia y vuelvo a decir que aprovechando la actividad que tenemos en este centro de lunes a viernes esta semana con la reunión de estos fiscales que luchan contra la trata de personas, pues hemos querido contribuir desde aquí a visibilizar y compartir con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a visibilizar este gran problema que no es de un solo país. Hemos visto en la película que intervienen varios, España, Rumanía, Colombia y otros. En América Latina también hay muchos casos, hay muchos problemas en ese sentido. Bolivia es un país particularmente también afectado. Y bueno, pues después de ver el documental, iniciamos esta charla coloquio con las intervenciones por el orden que antes dije, ¿no? Primero va a ser Joaquín Sánchez Cobisavilla, fiscal de sala del Tribunal Supremo de España. Después Juan Andrés Bermejo, fiscal delegado de Cooperación Jurídica Internacional y Extranjería en Málaga, España. Posteriormente Marcelo Colombo, que es el coordinador de la red de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y también fiscal de la Fiscalía General de la República Argentina. Y posteriormente Fabiola Tito Paniagua, directora de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria de Bolivia. Joaquín. Buenas noches a todos. Para mí es una satisfacción enorme el poder estar en este acto, invitado por el director del centro. Yo quería hacer alguna precisión previa. Este es un documental que está rodado en el año 2007. En esas fechas, en España, como también en la mayor parte de los países que estamos representados en
el debate que estábamos sosteniendo en la reunión de fiscales sudamericanos, no estaba tipificado el delito de trata de seres humanos. A pesar de que Naciones Unidas desde el año 2000 había aprobado un convenio que todos los países hemos suscrito en la lucha contra la trata. La realidad ahora es completamente distinta, afortunadamente, en algunos aspectos. Pero es distinta, por ejemplo, todo el sistema de protección, el sistema de atenciones a las víctimas, la existencia de un delito que no existía. Para que se hagan ustedes idea, cuando el testimonio de estas mujeres no eran consideradas víctimas de trata de seres humanos porque no existía esa categoría jurídica, sino que eran consideradas inmigrantes en situación irregular, porque se habían introducido, en este caso en territorio español, por vía subrepticia, clandestina, sin papeles. Hoy ya no es así. Pero que no sea así no significa que la trata de seres humanos sea probablemente uno de los delitos, a mi modo de ver, desde el punto de vista de los derechos humanos, probablemente el delito más grave. Ha superado con creces la gravedad del tráfico de drogas o delitos de esta naturaleza. La idea, si se han dado cuenta de este documental, es transmitir una serie de mensajes. En primer lugar, la realidad, lo que está ocurriendo. Esto ocurrió, ya les he dicho, entre los años 2000 y 2007, la vida de estas 12 mujeres, pero eso está ocurriendo ahora mismo en todos los países que estamos afectados, que es prácticamente todos los países del mundo. Unos como receptores de mujeres que son sometidas a esclavitud, otros como países de origen de donde vienen estas mujeres. Está vinculado con, naturalmente, la existencia de discriminación económica entre los países. Significa un atentado fundamentalmente contra la mujer en lo que concierne a la explotación sexual. Por eso se le vincula con la violencia de género. Es una manifestación más de la discriminación de la mujer en relación con el hombre y que tiene unos efectos extraordinariamente graves en la psicología, en la vida de estas personas, que eso sí lo han sabido reflejar. Pero este documental tiene también otro mensaje, que es el que se debe de transmitir a la opinión pública, que si una sociedad es consciente del problema, puede solucionar el problema en todos los sentidos, entre otros el de la salida de estas mujeres. Desde esta perspectiva es evidente que se dan muchas similitudes con la violencia de género, la mujer maltratada o sometida. Esto es una parte del problema, es simplemente una manifestación de la trata de seres humanos. Aquí, en Bolivia, como en España también, como en prácticamente todos los demás países, hay otros tipos de trata, porque no solamente hay la trata con fines de explotación sexual o para conseguir o favorecer la prostitución coactiva de una mujer, sino que hay otros tipos de trata que son tan lacerantes y tan graves, como es la trata con fines de explotación laboral. Es decir, el trasvase, el sustraer a un ser humano de su entorno de protección familiar, cultural, más inmediato, trasladarlo a otro distinto donde se logra su absoluta vulnerabilidad, sometimiento y convertirlos en esclavos. Y esto está ocurriendo. Sobre tanto la explotación sexual como la explotación laboral o la esclavitud, en cualquiera de sus manifestaciones, es de lo que estamos debatiendo los fiscales que pertenecemos a la red iberoamericana contra la trata, que no es otro objetivo que el intercambiar nuestras propias experiencias para llegar a conocer, hacer un diagnóstico preciso de las causas por las que se produce la trata, buscar aquellas soluciones y colaborar entre todos nosotros, no solo en la persecución del delito, sino también y sobre todo
en la protección de las víctimas. Y yo, con esa introducción, le paso la palabra a otro de mis compañeros. Y espero que me pregunten, si quieren. Buenas noches. Bueno, también un poco para abrir el debate, voy a partir de una frase que sale ahí en el documental, que dice el comisario Botrán, que a mí fue la que más me llamó la atención porque me parece que resume muchas cosas. Cuando la gente viene a decir, no se da cuenta que detrás de una chica que le sonríe se esconde un verdadero drama. Y ese quizás sea el principal problema que tenemos en la sociedad actual, que aunque la trata sea, digamos, el delito instrumental de la prostitución, pero siempre antecedente y siempre necesario, la gente tradicionalmente sigue pensando, mucha gente sigue pensando que la que es prostituta lo es porque quiere. Es una actividad que está muy asociada al ocio, a un buen nivel de vida, a algo divertido, y si nosotros no ayudamos en general a visibilizar ese problema, a visibilizar esa desgracia que tantas mujeres tienen que padecer, si no logramos que la sociedad efectivamente lo vea, difícilmente vamos a lograr luchar adecuadamente contra ello. Y yo, esta es la primera reflexión que siempre me hago, porque de hecho, pues llevo 24 años en la carrera, llevo dedicándome a este delito, pues, en lo que es en cuanto a la figura legal, obviamente, desde que se introdujo en el Código Penal en el año 2010, pero les puedo decir que antes de eso yo era el primero que no tenía ni idea de qué iba esta historia. He tenido que meterme, he tenido que verlo, he tenido que oír testimonios, he tenido que soportar también la incomprensión de muchos compañeros que siguen sin ver el delito, y es cuando te das cuenta la insensibilidad que hay, porque obviamente lo que no se conoce no se puede comprender. Mis reflexiones van muy de la mano de las de Juan. El video muestra crudamente cómo funciona un sistema, es decir, este es el sistema prostibulario de todos los países de la región y de todos los países del mundo. Un sistema prostibulario que necesita constantemente de renovación, constantemente de rotación de mujeres. Como muy bien lo mencionaba Joaquín, este no es un delito neutro, digamos, es un delito que afecta 100% a las mujeres. Es decir, es un delito en donde hay una consagración de los valores, los peores valores de la sociedad patriarcal, digamos, los valores en donde el hombre quiere dominar, el hombre precisa de una dominación incondicional de la mujer, y justamente buscando esa dominación incondicional es que se acude a estos sitios y en busca de sexo por dinero. Hay una parte del video en la que se hace mención a lo que otros estudiosos del fenómeno del sistema prostibulario han llamado como la afirmación de la virilidad del hombre. El hombre acude a esos lugares buscando algo que seguramente no tienen otros, y la confirmación de esa virilidad es algo que se destaca muy puntualmente de las personas que consumen sexo. En una parte también se habla del ejercicio de la prostitución, y también se habla del denominado cliente, y también han hecho algún progreso algunas sociólogas tratando de llamar a las cosas por su nombre, digamos, dejar de llamar a los clientes porque en realidad acá no hay nada para consumir como tal, sino llamarlos directamente prostituyentes, porque son precisamente el sujeto activo de la prostitución. Están prostituyendo ellos pagando por el dinero. Y también dejar de llamar a la prostitución el ejercicio de la prostitución, como si hubiese en ese ejercicio alguna paridad, algún equilibrio, alguna igualdad entre las partes que están contratando. Y me parece que también esa es una trampa en lo que permanentemente caemos todos, de cómo llamar a las cosas por su verdadero nombre. No llamar no llamar un prostíbulo generalmente un prostíbulo, sino llamarlo una whiskería, un bar, un lugar de citas. No llamar al proxeneta, sino un empresario de la noche. No llamar a estos abusos sexuales que se hacen como abusos sexuales, sino como prestaciones de servicios sexuales. Y me parece que ahí también
hay que empezar a trabajar sobre el lenguaje, sobre cómo se comunican estas cuestiones hacia la sociedad. Pero básicamente, como conclusión, diría que el video y la película refleja sin ninguna cortapisa, sin ningún amague, las características propias de un sistema que nació podrido y que sigue pudriendo a la sociedad. Así que estas son mis reflexiones. Buenas noches. El video, como mencionaron nuestros compañeros, han mostrado claramente cuál es la realidad de la trata. Y quiero hacer énfasis en lo que manifestaban las víctimas. La trata no escoge la víctima puede ser cualquier persona. Y una de ellas decía, yo no pensaba que me iba a suceder porque yo era una mujer que estudiaba, yo era una mujer que tenía un proyecto de vida. Generalmente tenemos la concepción errónea que llegan a ser víctimas de trata aquellas personas, aquellas mujeres que tienen una forma alegre de vida. Y caemos en esa concepción errónea de etiquetar a las víctimas. El segundo aspecto que mencionaba el video, ustedes lo han visto de una forma muy clara, la mujer cuando ha recibido esa oferta de trabajo sale ilusionada porque quiere buscar una mejor situación de vida. Y muchas mujeres que tienen una situación económica muy pobre aquí en Bolivia, ¿no?, tienen hijos, salen hacia el exterior, ¿qué? Buscando mejorar su condición de vida para ella y para sus hijos. Pero cuando llegan al lugar, son engañadas porque les dicen te vas a prostituir. ¿Y qué es lo que hace? Ante la negativa de la mujer, se anula su voluntad, ¿no?, violándola, golpeándola. ¿Qué se hace? Se destruye la autoestima de la mujer para que después ella fácilmente pueda acceder a prostituirse. Ahí se ha resquebrajado la esfera más íntima de la mujer. Ya cuando ella quiere retomar ese su proyecto de vida es mucho más difícil para ella. Por eso cuando una víctima de trata sale de esta esclavitud, ¿no?, toma tiempo para ella recobrar su proyecto de vida, volver a confiar en las personas, volver a confiar en un sistema que en algún momento le ha podido dar la espalda, porque ella contaba a las personas, pero algunos no los creían, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la comprensión de la víctima de trata tiene que partir de no etiquetar, porque tenemos esa mala costumbre de etiquetar, decir no me va a pasar porque yo soy diferente. No, puede pasar a cualquiera, porque en el engaño puede caer cualquier persona. Mis compañeros acaban de citar aspectos especialmente relevantes. Es decir, no habría trata de seres humanos con fines de explotación sexual si no hubiera clientes de la prostitución tal como está concebida en nuestras sociedades. Entonces, uno de los problemas más importantes, y es para lo que estamos aquí, digo en este acto, no en la reunión de fiscales, que hablamos de temas de cómo se investiga el delito, etcétera. En este acto es concienciar a los ciudadanos, a las personas, lo que se ha dicho también en el vídeo, que tienen que ser conscientes que cuando consumen sexo están contribuyendo en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, a la esclavitud de una mujer, al sufrimiento y al drama de un ser humano. Y a su vez también sirve, y hubiera sido, por lo menos en España estamos haciendo campañas en los colegios, en los institutos, entre adolescentes, para prevenir que los chicos, las mujeres, perdón, no puedan ser engañadas y llevadas a este camino de engaño, porque no se salva nadie. Se trata de seres humanos con fines de explotación sexual, no es de tontos, no afecta a mujeres poco inteligentes, sino a gente universitaria, no distingue entre clases sociales, no distingue. Lo único que interesa es la obtención de un lucro
Estamos hablando de un negocio. Entonces, el juez de instrucción hablaba de una cantidad mundial. Nosotros en España hemos calculado que cada día provoca o produce unos beneficios de 5 millones de euros. Traducido al año son casi 2.000 millones de dólares, solo en España. Y eso, a mí me hubiera gustado que estuviera repleto el aforo de gente joven, de gente que pudiera a su vez transmitir a terceros algo que yo creo que merece la pena, que es la prevención del delito. Yo llevo 36 años de fiscal, que son una buena temporada. He estado muchos años de mi vida persiguiendo casos de marginación, a marginados, a gente que estaba desheredada, luego otra época que eran todos toxicómanos, enfermos sociales, más que otra cosa, y tenías una sensación. Ahora, en la lucha contra la trata de seres humanos, por fin he visto un sentido real de lo que debe ser un fiscal, acusador o perseguidor, porque realmente este es un mal que puede acabar con muchas sociedades. Es absolutamente destructivo. Yo quiero decir dos cosas. Una, efectivamente es impactante. Todos hemos ido a hablar del tema, pero no le conocíamos, es verdad. Pero también es cierto, uno que tenía 80 años y ha trabajado en la prevención, se confirma uno más que no está perdiendo el tiempo. Que hay que dedicar, la única solución a todos los problemas es la educación, la cultura, la escuela. Por ejemplo, en nuestro país, desgraciadamente, tenemos casi 1 millón de niños y niñas sin escuela. Y yo no estoy hablando de memoria. Yo voy al altiplano, hago escuelas, hemos hecho 100 escuelas en todo el país, y entonces yo veo que efectivamente el camino principal es la prevención, lo que usted decía. Pero luego me preguntáis, como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Esta pregunta vale para todos. A ver, nosotros no estamos metidos en ese tinglao, ¿no? Pero nos preocupa ese tema, y ¿qué podríamos hacer nosotros para colaborar en erradicar esa lacra de la sociedad? No quiero acaparar, ahora contestaré a mis compañeros, pero hay algo muy importante, ser consciente de que es una realidad, que está ahí. El gran problema que tiene la trata de seres humanos, y ya no es solo la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sino explotación laboral, extracción de órganos. Hay niños que desaparecen para utilizar sus córneas o sus riñones, etcétera. O que son niños que son hombres o jóvenes que son obligados a cometer delitos de toda naturaleza, u otros, es decir, que o mujeres que son obligadas a contraer matrimonio contra su voluntad, matrimonios forzados, que es una esclavitud de por vida. Es decir, que hay multitud de formas de trata de seres humanos. La única forma es que sea la sociedad, desde la conciencia, y todos podemos contribuir dentro de nuestras posibilidades a tomar esa conciencia, porque la conciencia colectiva es la suma de las conciencias individuales. Hay que contribuir a quitar el velo, encender luces, abrir puertas, que se ilumine la realidad de este delito. Pues claro que se pueden hacer. Se pueden hacer cada uno en sus respectivos. También se puede hacer desde el púlpito, se puede hacer en las escuelas los profesores, se puede hacer con los compañeros, que cuando una persona está tomando unas copas y dicen vamos a celebrar el fin de soltería de bueno, ¿y por qué no nos vamos de putas? Pues oye, cuidado, os vais a ir de esclavas en muchas ocasiones. ¿Se puede? Pues naturalmente que se puede, todos podemos contribuir. Nosotros lo intentamos desde nuestra posición institucional y con nuestras limitaciones institucionales, porque estamos persiguiendo un delito, lo que significa un proceso, etcétera. Pero también tenemos la obligación de comentar con las sociedades. Una sociedad, yo no sé, hablo de la experiencia española, hace 10 años en España la violencia de género era incomprendida, nadie,
vamos, digo 10 años o 12 años. Sin embargo, ahora es una realidad que, aunque siga existiendo violencia de género, sin embargo, ya todos los ciudadanos conocen la gravedad del problema. Bueno, pues vamos entre todos. Claro que se pueden hacer. Y el médico atendiendo a la chica y transmitiéndolo a los demás, y el farmacéutico y el otro. Y cualquiera de los que estamos aquí podemos ir haciendo una labor de romper la invisibilidad. Porque es lo peor de todo es que se les está reconociendo, no os olvidéis de eso, es negar a un ser humano la condición de persona. Estas chicas, estas 12 mujeres, durante una temporada se les ha negado la condición de persona. Se les ha convertido en un objeto, en una mercancía. Se les ha negado lo que habíamos en unas sociedades que creen en los derechos humanos, eso, la condición de persona. Yo solamente quiero recordar una cosa, el sufrimiento por el que pasa. Estas personas, según la psicología aplicada, es equivalente al de la tortura. Ahí no salen, pero estoy convencido que muchas mujeres de estas que han conseguido, porque la segunda, insisto, el mensaje es la salida, es la recuperación, que chicas que han estado considerados como meras cosas, de repente han rehecho su vida, que han tenido la posibilidad de hacer una familia, de tener un futuro, etcétera. Lo que todo el mundo, lo que aspira todo el mundo, por lo menos a vivir en paz y tener un desarrollo de su personalidad dentro de sus posibilidades. Lo han recuperado. Pero muchas de ellas, según la psicología aplicada, eso lo dicen los psicólogos, dentro de 30 años se despertarán por las noches como los torturados, con ataques de pánico y de terror. Y lo seguirán haciendo hasta que se mueran, porque eso marca huella en el ser humano, aunque tenga salida. Sí, bueno, de qué hacer en concreto. Pues la primera dificultad que surge con este tipo de víctimas es que la inmensa mayoría de ellas no saben que lo son. Y precisamente como tienen miedo de denunciar, las que sí son más o menos conscientes, pues porque tienen miedo a las amenazas, si no es sobre su persona, sobre su familia. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente que vea situaciones de personas que pueden estar sometidas a algún tipo de trata es denunciarlo, ponerlo en conocimiento de las autoridades y de esta forma, pues por lo menos intentar avanzar para que la sociedad pues vaya viendo cada vez más el fenómeno y en concreto a esa persona pues intentar ayudarla, porque a veces hay que ayudarlas en contra de su propia voluntad precisamente porque no son conscientes de la situación en la cual están viviendo. Hay muchas que es que han llegado a tal punto de anulación que el estar sometidas a este tipo de explotación llega a parecerles como algo normal, como si les hubiera tocado ese tipo de suerte. No, es muy cortito, simplemente completar la idea de Juan Andrés en algunos estudios que se han realizado sobre cuáles son los inicios de la mujer en situación de prostitución y al menos los estudios que hay en la República Argentina y también algunos de Estados Unidos marcan que el inicio es un inicio que no puede ser nunca consentido porque es entre los 13 y los 17 años de edad. La mayoría de las mujeres son iniciadas en esa prematura edad y además vienen con historias de abusos sexuales intrafamiliares. Y esto también marca, me parece a mí, un perfil que no puede desatenderse en el momento de que uno puede llegar a tomar contacto, ustedes como sociedad, tomar contacto con lo que sucede en un prostíbulo. También lo marcamos bien Juan, me parece, cuando decía, tiene como una suerte de barniz de diversión, de inocencia, y hay que intentar revisar, digamos, esa primera mirada o esa primera aproximación al prostíbulo y empezar a pensar precisamente
lo que significa el día a día de una de las mujeres que está en esa situación y también lo que significa la historia de cada una de las mujeres que están en esa situación. Y me parece que ese ejercicio es un ejercicio que tiene que nacer y que de hecho ha nacido, porque una de las ventajas que ha traído la penalización de la trata de personas a nivel mundial es precisamente poner sobre la mesa este tipo de prácticas sociales y discutirlas abiertamente. Quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden, cómo está constituido. Así que lo que me parece que como lema yo diría es no dejar de hablar del tema, no dejar de repensar el tema y seguir digamos, compartiendo la visión crítica sobre este sistema con todas las personas que se puedan. Respecto a nuestro país, lastimosamente, en los casos de trata que se han confirmado, se tienen víctimas entre los 13 y 17 años. Estas son adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso sexual en el entorno de su familia, o han sido adolescentes que en algún momento que han escapado de la casa y al verse solas en la calle, pues caen fácilmente en una red de trata que les ofrece trabajo y son prostituidas. A partir de esto, la ciudadanía puede ayudar desde diversos enfoques. Primero, desde la familia, el trabajo de los padres con los hijos, hablar de estos temas, conocer las actividades de sus hijos, conocer las amistades con que se relacionan sus hijos. Una forma de captación muy común es el enamoramiento, y aquí en Santa Cruz han ocurrido casos de trata que el medio por el cual se ha captado a las víctimas ha sido el enamoramiento. En las escuelas, los profesores juegan un rol muy importante porque a partir de la interacción que existe con los alumnos pueden identificar que a los adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso sexual. El trabajo oportuno con víctimas de abuso sexual puede coadyuvar a que se frene que ésta en algún futuro pueda caer en una red de trata. Por otro lado, el trabajo coordinado en los barrios, en las juntas vecinales. Conocido es que en Santa Cruz tenemos módulos que están muy alejados de la ciudad y personas, como manifestaba, que no van a la escuela, adolescentes que no van a la escuela. Pero tenemos las juntas vecinales, los clubes de madres, ¿no? Que esta temática no debe ser solo tratada en universidades o en escuelas o en las oficinas, sino también llegar a las juntas vecinales, llegar a los clubes de madres, a las asociaciones de trabajadoras del hogar, porque ahí podemos ayudar a identificar también posibles víctimas de trata. Y por otro lado, como manifestaban los compañeros, toca de que el hombre también se ponga la camiseta, toca de que el hombre también reconozca que la mujer no es un objeto en el cual satisface sus deseos sexuales, sino de que la mujer es un ser sujeto de derechos, un ser con dignidad, y que cuando vas a esos servicios lo que estás haciendo es invirtiendo, ¿no? Estás fomentando y, como decían mis compañeros, lo que en realidad estás haciendo es consumiendo a una esclava como ellos lo venden, ¿no? Para el proxeneta, para el tratante, la víctima es un objeto que le da réditos, sí. Y entonces cuando consumes eso, tienes que darte cuenta que eres parte de este círculo. Un momento. Quería añadir a lo que estáis diciendo la sociedad civil organizada, porque ahí, por ejemplo, en el documental se habla de la ONG, y lo dice el comisario de policía, habla que la administración no tiene recursos para acoger a estas personas. No, pero eso era antes de la reforma. Este documental es previo a la reforma de la ley. Eso ya está modificado, ya existe un sistema de protección de víctimas, etcétera, etcétera. Claro que colaboran ONGs, no son dos. En España funcionan más de 27 en una cosa que se llama la Red contra la Trata, que son 27 ONGs, porque tienen implantaciones en las distintas comunidades autónomas, etcétera. No, el problema sigue siendo social, no es tanto de respuesta institucional, que ya se han dado.
poco a poco los distintos países están dando las soluciones o las respuestas oportunas, pero no sirve de nada si en los colegios no se enseña a los jóvenes lo que es la trata de seres humanos, si los universitarios no son conscientes de ello, es decir, si la sociedad no rechaza de plano, pero es que hablas con muchos jóvenes y con mucha gente y se cree, vamos, que es hasta viril irse una noche. Lo único que se pide es que sean conscientes, el comisario Bortrán lo dice perfectamente, que sepan que pueden contribuir a esclavizar a una mujer. Pero desde la esperanza, insisto, esto parece porque lo que hay que dar esperanza, porque en el caso, por ejemplo, español, nosotros nos hemos enfrentado que este año pues hemos localizado a más de 1.000, creo recordar, hablo de memoria, 1.500 mujeres víctimas de explotación sexual. Claro, eso es la punta del iceberg. Hace falta hacer ponderaciones, pero estamos que vienen, en España, por ejemplo, ha venido de 47 países distintos. Están reseñadas. Es decir, no se libra a nadie. Que sean unas situaciones que realmente son difíciles de comprender, al menos en las épocas en que vivimos. Es que estamos hablando de tipos de explotación no solo violenta, sino padres que venden a sus hijos. El precio de una mujer se puede oscilar entre 700 euros o 740 euros, se cambian o se venden por novios o por parejas, se utilizan a bebés o lactantes para, en el caso de las ciudadanas que vienen de subsaharianas, atraviesan en pateras y con niños lactantes, y el niño aparece en una guardería de la red para someter a esta pobre mujer y la obligan a ejercer la prostitución por todo el resto de Europa. Es decir, que no se trata de explicar la tragedia humana que representa y que está vinculada también con los fenómenos migratorios, pero sí de tomar conciencia simplemente la sociedad que existe el fenómeno. No hace falta ser truculentos, existe este fenómeno, que hay muchas esclavas, que hay esclavitud en el siglo XXI, como es esta, la trata de seres humanos, y que entre todos podemos acabar con ella, pero que no pensemos que el derecho penal soluciona todos los conflictos, sobre todo cuando estos son de naturaleza social, que es la sociedad la que tiene que ser consciente de que es la primera que se tiene que oponer a este tipo de exactamente igual que la violencia de género. En el caso de Argentina, la participación del sector civil fue vital para la definitiva formulación de la primera ley, digamos, el empuje de las primeras ONGs, y después también para la reforma de esa ley, para que esa ley pudiera ser mejor estructurada y pudiera tener una respuesta más eficaz. Y incluso son los primeros que están empezando a dar algunas soluciones, a mi juicio, muy creativas, para lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la trata de finalidad de explotación laboral, solicitándonos a las autoridades judiciales a que decomisemos bienes, en el caso de talleres textiles clandestinos, decomisar las máquinas de los lugares y ponerlas a trabajar en polos textiles en condiciones de trabajo digno, y esto es administrado por una cooperativa que a su vez lidera una ONG en la Argentina. Es decir, hay el espacio para trabajar en la recuperación de la víctima es un espacio abierto, y es un espacio que invita a la participación de la sociedad civil, y lo cierto es que esa sociedad civil generalmente tiene ideas más creativas, menos estructuradas, y que puede interpelar, digamos, a las autoridades y a los funcionarios públicos para que nosotros pongamos toda nuestra ideación, también toda nuestra creatividad en función de atender a la víctima. Así que sigue siendo un sector, para mi juicio, muy, muy importante, y a medida que va teniendo más visibilidad el fenómeno, va creciendo también. En Bolivia hemos tenido un efecto similar.
De hecho, la modificación, la creación de la Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, ha contado con la activa participación de la sociedad civil organizada, instituciones religiosas, instituciones de distintas índoles que han participado en la elaboración de la ley, haciendo llegar sus propuestas. Pero el papel de la sociedad civil organizada, además, ha jugado un rol importante en lo que es la asistencia a las víctimas, puesto que en Bolivia aún no tenemos nosotros los centros de acogida especializados para víctimas de trata, que dependan del Estado. Tenemos los comunes en los que están los albergues que muchos conocen, que están con menores infractores también, o en los que no hay esa atención especializada. Sin embargo, existen fundaciones que tienen casas de acogida exclusivamente para mujeres víctimas. Entonces, eso para nosotros constituye una gran ayuda, porque a la víctima le tienes que dar las mejores condiciones que le garanticen protección, que le garanticen asistencia. Entonces, en estos dos ámbitos han jugado un papel importante. Por otro lado, también existen asociaciones que están trabajando en el ámbito de la prevención, especialmente en lo que es con adolescentes mujeres, en concientizarlas con relación al uso de las redes, del Facebook, concientizarlas con relación al relacionamiento con otras personas. Se ha trabajado bastante a nivel de la sociedad civil organizada. Hablando de las ONGs, según la experiencia española, que funciona, insisto, ahí me parece, hablo de memoria, creo que son 27 organizaciones que están bajo una cobertura que se llama Red Española contra la Trata. Todas ellas reciben subvenciones públicas. Hay, sin embargo, algunos aspectos que no pueden abarcar y que no se abarcan. Y es que hay dos colectivos especialmente vulnerables que son objeto de explotación, que son las personas discapacitadas, mujeres con discapacidades psíquicas, que es muy difícil que puedan ser acogidas ese es uno de los temas que más nos preocupa, y las menores. Las menores, porque el sistema que exigen de cobertura, normalmente las ONGs no lo producen. Pero vamos, o que necesariamente tiene que hacerse por vía institucionalizada, ¿no? Porque claro, pero vamos, el problema de la respuesta una vez de asistencia a la víctima no es tan preocupante, porque hay mecanismos de asistencia. El problema es, primero, que quieran ser asistidas, que muchas mujeres se niegan por miedo, porque ya tienen una degradación psíquica extraordinaria. Algunas creen que se merecen lo que están padeciendo, que la culpa es suya, es lo típico. Ese es el problema. Y ahí sí que hacen la función las ONGs, que no lo puede hacer ni un juez, ni un fiscal, ni un policía, sino son equipos que, por ejemplo, en España está funcionando muy bien el sistema, que son aquellas chicas, se ha visto aquí en el documental, aquellas chicas que sufrieron la esclavitud, que se las ha recuperado, que han salido, que han tenido una recuperación psicológica, física magnífica, y ellas colaboran, son quienes mejores se enfrentan a todo el fenómeno de rescate de estas chicas, porque ellas han vivido, saben cómo están y pueden entrar en una comunicación mejor con ellas. ¿Alguna intervención más? Y lo que yo quería preguntarles es, bueno, estaban hablando de que la prostitución está muy ligada a lo que es la trata de mujeres. Entonces, yo me preguntaba, yo conozco la mayoría del 80% de los hombres que conozco asisten a los clubes nocturnos, digamos, ¿no? ¿Y qué hace, digamos, las autoridades respecto a estos clubes nocturnos? ¿Por qué son legales? ¿Por qué las mujeres pueden prostituirse? Y se pueden pasar los policías inclusive, digamos, y ver todo esto, si es que está tan ligado con el tráfico de mujeres, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué se hace respecto a los clubes nocturnos?
Bueno, te puedo dar mi opinión, es decir, verdaderamente en España el tema de la prostitución, como digo, a mí me parece que no es una actividad ni legal ni ilegal, es todavía algo peor, es alegal, es decir, que no está regulada convenientemente. De hecho, los clubs normalmente se dan de alta como hoteles y todo el mundo sabe que no son hoteles. Es como decimos en España que no se ha querido coger al toro por los cuernos. Entonces, si la trata efectivamente es un delito instrumental previo a una prostitución coactiva o a la explotación de la mujer, aunque sea consentida, mientras no se le dé una solución adecuada al abordaje de la prostitución, se estará efectivamente coadyuvando, ayudando o tolerando de alguna forma que ese delito instrumental antecedente que estamos intentando acabar, pues siga existiendo. Hay que hacer algo también desde ese punto de vista, cuando estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, y hay que recuperar figuras delictivas en todo caso, o reinterpretar determinadas figuras delictivas para luchar adecuadamente desde el punto de vista penal. Digamos una lucha ya represiva, aunque sigo insistiendo que la lucha, la buena lucha, la adecuada, tiene que ser una lucha preventiva, porque el derecho penal llega donde llega, que es normalmente a poca cosa. Sí, yo voy a ser un poco más directo. Yo creo que no se cierran esos lugares por el enorme lobby que existe en todas las discusiones de los escenarios internacionales acerca del lobby en favor, digamos, de la existencia de ese sistema prostibulario. El lobby de los empresarios, el lobby de los que ganan mucho dinero en función de ese sistema prostibulario que todavía sigue funcionando y que dan no solo una batalla en lo que tiene que ver con la formación de las leyes, sino que también dan una batalla cultural en la naturalización de este fenómeno y en la invisibilización de este fenómeno. Incluso una batalla que muchas veces coloca a las propias mujeres en situación de prostitución a la cabecera. Una de las discusiones que tenemos nosotros en la Argentina están prohibidos los prostíbulos del año 1937 y recién a partir del 2008 empezaron a cerrarse por la vigencia de la ley de trata. Para tener una idea de cuando una norma se dicta y no quiere ser cumplida, puede no ser cumplida tranquilamente y todos pueden hacer oídos sordos y taparse la vista. Yo creo que existe unos enormes intereses económicos creados detrás de la existencia de este sistema prostibulario que juegan un rol muy importante en la definición de las normas, en la definición de los contenidos de qué debe estar prohibido y qué no debe estar prohibido, y además juegan un rol muy importante en la naturalización de este fenómeno a partir de querer mostrar esto como un lugar de entretenimiento, como un lugar de esparcimiento, como un lugar de contención, como un lugar de diversión. Y me parece que ahí es donde también hay que ponerle el ojo. Yo no tengo ninguna duda de que deberían estar prohibidos y coincido con tu punto de vista. Hola, buenas noches. Hay un tema que creo que es importante considerar que no ha sido mencionado. En el caso de Bolivia hay más de 1,5 millones de personas que viven afuera y han dejado a sus hijos, en muchos casos menores de edad, en situación de indefensión. Y el Estado boliviano no ha hecho casi nada para prever de que esas personas sean atendidas de alguna manera, orientadas, porque son presas fáciles de los grupos, de las pandillas, etcétera. No hay incentivos para que la gente haga actividades culturales, deportivas, etcétera. El Estado como que deja que la sociedad se ocupe de las cosas de manera libre. Entonces, ahí hay un sector muy débil que el Estado no ha hecho casi nada. Luego vienen las instituciones públicas como la propia policía. La gente teme ir a la policía. Eso es una realidad muy fuerte en nuestro país, ¿no es cierto? Se ha reformado no sé cuántas veces la policía, etcétera, pero vemos que hay una debilidad en los cuadros de la policía y sobre todo para atender casos de mujeres. Es más, yo diría que son hasta abusadas por la propia policía. Y luego viene el tema también importante de las instituciones como la Fiscalía propiamente dicha, ¿no? La Fiscalía, yo creo que en Bolivia no tiene ni los recursos
ni el personal para atender un tema que ha ido creciendo de una magnitud increíble y además ligado a este otro tema que se ha visto en el documental, ¿no es cierto? La gente que de alguna manera es explotada sexualmente también es llevada a la droga. En Bolivia circula muy fácil la droga, ¿no es cierto? Se sabe dónde se vende y la prostitución está en todos los periódicos. Existen casas de cita, casas de masaje, una serie de cosas que están ligadas a esta actividad. Y se espera que haya denuncias y sabemos que la gente que cae lamentablemente en esta situación tiene temor, tiene vergüenza y el Estado hace muy poco. Yo creo que falta más conciencia del Estado, fortalecer las instituciones, darle confianza a la sociedad civil y además es un tema educativo. Al respecto, cuando mencionamos de las personas que salen al exterior, pues abren una brecha más, porque dejan hijos que se quedan aquí muchas veces al cuidado de familiares o al cuidado de personas extrañas, además, que las someten también sexualmente a las personas. Se crea un riesgo más para los chicos que quedan. Por eso es que es necesario que a nivel Bolivia se trabajen en políticas y en políticas concretas, ¿no? Primero, para controlar la gran salida de bolivianos al exterior buscando condiciones de trabajo, y eso hace mucho a la política productiva que se asuma en el país, en políticas de empleo y de trabajo. Por otro lado, si bien nuestra ley que está vigente ahora prevé mecanismos para investigar la trata, para proteger a las víctimas, pero lastimosamente esta ley, al igual que otras leyes, no han previsto los recursos no solo humanos que se necesitan para la investigación de la trata de personas, sino que también los recursos para cubrir aspectos técnicos, científicos que se necesita para esto, porque para una investigación de la trata necesitas no solamente de recursos humanos, sino de elementos que te ayuden a poder realizar una investigación técnico-científica. Por esto es que es necesario que tanto la policía como el Ministerio Público puedan ser fortalecidas, aumentando sus capacidades, potenciando las capacidades tanto de la policía y el Ministerio Público para que puedan dar la respuesta que espera la sociedad, ¿no? Porque podemos tener las leyes más maravillosas, pero si no se cuentan con el apoyo, con los recursos para poder efectivizarlas, no vamos a poder dar los resultados que se están esperando. Buenas noches. Es impactante el video que hemos apreciado y bueno, este delito que es de lesa humanidad que afecta sobre todo a las mujeres. Cuando hablamos de trata involucra no solamente a las mujeres, a los niños también, ¿no? Y aparte de eso, acá hemos hablado del delito de prostitución netamente. Cuando hablamos de trata también involucra también al esclavismo laboral y a el tráfico de órganos, ¿no? Es lamentable que para mí, la verdad, un poco me he quedado sin palabra al ver que en Europa se puede evidenciar también el nivel de pobreza que hay en ciertos sectores. Cuando uno hablaba de Europa, uno se refiere a que son países desarrollados, ¿no? A comparación de acá, de nuestro país, de América, de Latinoamérica. Pero vemos que esta red, este delito es a nivel internacional y que son víctimas todas las mujeres directamente por el sistema machista, patriarcalista. Aparte de todo ello, acá en Bolivia, si bien tenemos una ley que es la 263 que se ha aprobado en el 2012, conjuntamente con la ley de la 348, porque vemos, ahí está perfectamente la ley establece, donde se puede, la sociedad civil organizada para generar políticas dentro
a través de los gobiernos, ya sea nacional, municipal o departamental. Le pregunto a usted, digamos, que es directora de protección a las víctimas acá en Bolivia, si es que se está dando cumplimientos realmente, no solamente de las instituciones que siempre han trabajado en este tema, sino que cuál es su participación en el tema del Estado mismo de velar por las víctimas y el tema de la prevención, que es importante, digamos, porque cuando hablamos del tema de prevención es ahorita que lo necesitamos para implementar, para proteger a las posibles víctimas que están viviendo a diario, que vemos que lamentablemente también las muertes a diarias que son víctimas generalmente las mujeres, ¿no? Eso sería todo. Con relación a lo que es protección, bueno, nosotros trabajamos en lo que es otorgar medidas de protección a víctimas cuando se ha hecho una valoración de factores de riesgo y necesidades de protección a las víctimas. En este sentido, este año en realidad ya se ha contado con un pequeño colchón económico, puede decirse, para brindar medidas de asistencia, pero lo cual es insuficiente, porque de acuerdo a nuestra ley nosotros tendríamos que brindar inclusive la posibilidad de que la víctima pueda cambiar de domicilio, pueda cambiar inclusive de identidad. Sin embargo, las condiciones económicas todavía no están dadas para estas previsiones que establece la ley, precisamente porque falta este apoyo económico. El hecho de cambiar de domicilio a la víctima significa desde otorgarle una nueva identidad, un nuevo empleo, inclusive rentarle una casa, un departamento, porque ¿dónde va a vivir esa víctima? ¿No es cierto? Entonces lo que se necesita es no solamente promulgar la ley, sino preocuparse cómo estos mis operadores van a aplicar la ley y van a dar estas medidas de protección y asistencia a la víctima. Por eso yo rescato y agradezco mucho el trabajo desprendido que realizan muchas ONGs, porque cuando se realizan operativos, se rescatan a víctimas de trata, siempre han estado ahí para darnos, abrirnos las puertas de las casas de acogida y darles la asistencia que las víctimas necesitan. Pero es también necesario que el Estado pueda implementar realmente estos mecanismos que están previstos. ¿Qué tipo de sensibilización y capacitación reciben los fiscales, en realidad todos los que trabajan dentro del Ministerio Público y dentro de las instituciones que tienen en las manos la aplicación y la ejecución de las leyes? Por ejemplo, yo trabajaba en una institución con niñas, niños y adolescentes. Tuvimos un caso bastante particular. Yo noté que el Ministerio Público no estaba sensibilizado con muchas temáticas y problemáticas. Por ejemplo, el que me llegue una víctima a mí y me diga, el fiscal me ha dicho que como no es la primera vez que he tenido relaciones sexuales, no es una violación. Entonces llega la víctima totalmente en shock, llorando a la oficina y me pregunto, ¿qué tipo de sensibilización es la que recibe nuestras autoridades, ¿no? Tanto en el ámbito boliviano como en los otros ámbitos diferentes. Había otro caso también muy particular y, bueno, se realizaron lo que era el requerimiento fiscal para las distintas telefónicas porque se habían recibido unos mensajes de que se tenía a cierta cantidad de menores en un X lugar y que iban a ser trasladadas al Brasil, ¿no? Las tengo a todas totalmente, bueno, voy a utilizar las palabras que estaban en el texto, totalmente desnudas, no sé por cuál empezar, eran palabras bastante fuertes. Lamentablemente el teléfono se habían equivocado de número y eran como más de 10 mensajes. Nos llegó 2 días después de que ya habían pasado al Brasil. Pero cuando lo llevamos el caso al Ministerio Público, se realizan los requerimientos a la telefónica, llega todo esto, se tiene el nombre y el apellido de la persona, de qué lugar es, encontramos con que nos dice, es del Beni, yo no me meto en esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de sensibilización y capacitación es necesaria para nuestras autoridades que tienen en sus manos la vida de tantas personas? Y en un caso
y en estas problemáticas tan graves como es la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, en el caso de España me interesaría saber, tengo entendido que llevan más de 10, 20, 30 años de experiencia en este rubro, entonces es importante para mí como profesional y como persona el poder saberlo para poder quizás aplicarlo o comentarlo con las autoridades con las cuales trabajo o voy a trabajar en el futuro. Vamos a ver, en España, desde el año 2006, antes de la publicación de la Ley de la Trata, se constituyó una red de fiscales de extranjería. Hay un fiscal delegado en cada provincia y también en la Audiencia Nacional, que es un órgano central, asistidos de otros fiscales. La competencia era general, no existía el delito de trata, eran los temas de inmigración clandestina, lo que se denomina tráfico ilícito de inmigrantes, más luego otras funciones anexas que vamos, no guardan relación con esto. Con el tiempo, una vez que desde la Fiscalía se comprendió que no puede ser confundida la situación de la inmigración y el tráfico ilícito de inmigrantes con la trata de seres humanos, se impulsó, y lo hicimos constar en dos memorias consecutivas, se llamó la atención de que era necesario transponer las disposiciones internacionales sobre la trata de seres humanos y se nos hizo caso. Es más, yo participé en la comisión que se formó para redacción del nuevo del código, modificación del Código Penal y la introducción de este tipo, del nuevo delito de trata. Con posterioridad a la entrada en vigor, pues la Fiscalía que yo coordino no lo considero yo, es prioritario en Europa desde todos los puntos de vista. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es la Constitución, el equivalente a la Declaración de los Derechos del Hombre en el ámbito de la Unión Europea, expresamente se establece como la prohibición de la trata de seres humanos. La Unión Europea ha ido dictando una serie de disposiciones que precisan, amplían el sentido del Protocolo de Palermo contra la trata de seres humanos, que es el instrumento de Naciones Unidas. Y lo que hemos procurado, al menos lo he tratado de hacer en nuestro ámbito, ha sido la formación de expertos. Es decir, los fiscales que de mí dependen, que estamos en el ámbito de extranjería, podemos reconocer que son expertos tanto en la prevención como en la persecución del delito, que es fundamentalmente el cometido que hacemos, como en la protección de la víctima. Hasta tal punto es así que tenemos encomentados por un protocolo de protección de víctimas de trata la función de coordinación, que cada 6 meses tiene que haber reuniones, si no, puede serlas, si es necesario, diariamente. Lo normal es que los fiscales convocan a una reunión obligatoriamente, al menos cada 6 meses, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en España es Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, con las entidades, si es preciso, las entidades, organismos, ONGs, quiero decir, organizaciones no gubernamentales en materia de protección, para establecer un sistema de coordinación, se analizan. En la Fiscalía General del Estado, que es donde estoy yo, en mi destino, nosotros tenemos una comunicación permanente con la Red Española contra la Trata. Cuando digo permanente, me estoy refiriendo que es casi a diario. Los fiscales adscritos míos que tengo en la Fiscalía General reciben comunicaciones inmediatas de cada incidencia que se produce en todo el territorio nacional, en cualquier parte de España, que afecta a una víctima, y así lo interesa a cualquier ONG. Porque nosotros, no le voy a engañar, sin la colaboración de las ONGs, el compromiso de las ONGs, y sobre todo porque se lo he dicho antes, con las que tienen un acceso más
más directo con las víctimas. La víctima es la que se abre ante la ONG, es comprendida y es más fácil la comunicación. Pues le insisto, existe una comunicación inmediata, es diaria, tenemos las reuniones periódicas y procuramos, dentro de nuestras posibilidades, formarnos específicamente en los 3 ámbitos que le he dicho. La prevención, la Fiscalía española participa en cursos de formación que están propuestos tanto por Naciones Unidas como por el Consejo de Europa, como por la Unión Europea. Acudimos, por ejemplo, esto de aquí, nuestra presencia aquí tiene algo que ver con eso. Manifestamos, cambiamos impresiones, problemas que tenemos en nuestros respectivos países, tratamos de aprender. Yo ya le adelanto que he aprendido un montón, no tanto de la trata de fines de explotación sexual, sino que algo que es igualmente preocupante, que es la trata de explotación laboral, que hay que conocerse. Le puedo decir que en la formación de expertos estamos llegando a niveles tales como que es imposible comprender la trata si no conoce la realidad. Un ejemplo le voy a poner para que se haga una idea. En España había un fracaso estrepitoso en la lucha contra la trata de mujeres provenientes de Paraguay, porque eran guaraníes y no sabían hablar castellano. Entonces, bueno, pues gracias a las comunicaciones permanentes y al tratar de comprender que la trata de una chica de Paraguay no tiene nada que ver con la trata de una chica brasileña, ni tiene que ver con la trata de una chica rumana, una chica nigeriana, que tienen sus peculiaridades y pues comprendimos que el problema es que no entendían, pero ellas no lo reconocen, contestaban que sí, porque no sabían lo que estaban contestando cada vez que eran interrogadas en un procedimiento judicial. Bueno, pues ahora ya tenemos traductores de guaraní. Parece una tontería, pero es trascendental, porque es la comprensión de la víctima, por ejemplo, en este caso. No le voy a poner de ejemplos, pero imagínese que estamos hablando la trata de chicas búlgaras, no tiene nada que ver con las chicas rumanas, no tiene nada que ver. Bueno, pues tratamos de profundizar en las características de cada una de ellas, ¿no? Y luego colaborar estrechamente con los que realmente son los expertos, son los que asistentes sociales, ONG, psicólogos, etcétera, que son los que nos van a orientar cuál es el tratamiento a seguir. Lo que sí le quiero decir, para que eludir equívocos que salían, insisto, esto es un documental anterior, que todos los fiscales españoles tienen una instrucción personal y además que es razonable, y creo, que lo prioritario es la protección de la víctima, incluso a riesgo de que fracase la investigación. No, por encima de todo, está dar salida a una persona que se encuentra, por ejemplo, es muy fácil de comprender. Yo, como fiscal en una investigación, puedo correr el riesgo de perder droga en una entrega controlada, por ejemplo. Yo no puedo perder un segundo en rescatar a una víctima, no puedo demorar una investigación. Si está en una situación de esclavitud o riesgo, es necesariamente lo prioritario su rescate. Nosotros es eso, la formación. Yo creo que ya tenemos una red de fiscales que tiene la suficiente comprensión. Y lo que sí que yo es un compromiso personal, no soporto. El experto es importante, pero sobre todo lo que usted decía, es la sensibilidad. El que no comprenda la tragedia, no tenga una empatía con el sufrimiento de la gente, desde luego no va a estar en la red de fiscales que nos dedicamos a la trata. Al respecto, el Ministerio Público ha iniciado el proceso de formación de fiscales en lo que es la institucionalización de los fiscales. Es más, la convocatoria cerró el pasado lunes 11 de mayo, por un lado. Por otro lado, con los fiscales con los que actualmente trabajamos, han pasado procesos de capacitación
han pasado procesos de sensibilización. Sin embargo, 1, 2 cursos, 3 cursos que se realicen no garantizan que, bueno, la sensibilización del fiscal. Lo que sucede es que este trabajo es un trabajo de diario, ¿no? Trabajar diariamente con los fiscales, ¿para qué? Para que ellos comprendan de que no se trata de investigar un caso y obtener solo una sentencia condenatoria, sino se trata de investigar, pero más que todo comprender la realidad de la que ha pasado la víctima. Es por esto que la sensibilización entra como transversal a todos los procesos de capacitación de los fiscales y es una transversal. Sin embargo, esto no es un trabajo que lo vamos a ver el resultado de la noche a la mañana, sino que es mientras más vayamos fomentando la sensibilización de los fiscales desde la Escuela de Fiscales y desde la Fiscalía General del Estado, vamos a tener mayores resultados. Ahora, por otro lado, con relación a los casos, al caso que manifiestas en particular, el fiscal en territorio boliviano es fiscal aquí, en La Paz, en Potosí, en Tarija. No hay este caso, yo no lo investigo porque está allá. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado, ha adoptado una política de puertas abiertas a la sociedad. Es así de que en la Fiscalía General del Estado contamos con direcciones nacionales. La dirección particularmente que está a mi cargo recibe en Sucre a víctimas que, bueno, van a quejarse de lo mismo, se toman acciones con relación a sus casos, se toman acciones con relación a la problemática que la víctima se va a quejar. Víctimas que no pueden ir a Sucre, pues tomamos contacto a través de notas que nos envían a la oficina, inclusive a través del teléfono, y es gratificante para nosotros que nos llamen víctimas de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, o que nos envíen sus cartas, sus notas, en las que nos manifiestan cuando se sienten insatisfechas por la atención que han recibido. ¿Y por qué digo que es gratificante? Porque están recuperando la confianza y tienen esa valentía de poder hablar, porque muchas veces dicen, no voy a decir lo que mal que me ha ido en este caso porque tengo miedo que no me respondan. Entonces, a medida que hemos yendo dando respuestas desde la Fiscalía General del Estado, hemos recibido más visitas de víctimas y más notas inclusive que nos va llegando a diario. En estos casos en particular, ustedes pueden acudir a la Fiscalía General del Estado. El teléfono piloto es el 646-1606, ¿no? No se pide ninguna formalidad, inclusive tenemos un equipo de prensa en el que hace seguimiento a las diferentes notas que nos dejan en el Facebook institucional. Entonces, cuando la unidad de prensa verifica que hay alguna queja con relación a un determinado caso, pone a conocimiento de la dirección respectiva. Si se tratara de un caso de trata o de un caso de violencia contra la mujer, pues me lo comunican a mí. Si se trata de un caso de corrupción o de otra área de la Fiscalía, comunican a la área correspondiente. Esa es una de las políticas más claras que ha asumido el Ministerio Público de puertas abiertas a la sociedad, ¿no? Porque la mejor forma de conocer si nuestros procesos de capacitación y sensibilización están dando resultados es escuchar a las víctimas que acuden al Ministerio Público y hacen uso de nuestros servicios. De otra forma no podemos, las inspecciones que se puedan realizar nos dan una visión muy limitada. Es muy distinto escuchar a la víctima realmente. Si tuviese que dar 2 consejos rápidos, uno que funcionó fue una capacitación que hicimos con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia Argentina, en donde hicimos un proceso de sensibilización hacia todos los magistrados, jueces y fiscales, pero no era una formación jurídica, digamos, éramos abogados escuchando, por suerte, a no abogados, digamos, y a los abogados nos hace muy bien escuchar a la gente que no es abogada, a profesionales que nos pueden contar otras cosas y nos pueden dar otros ángulos de visión de las realidades. Entonces, una de las primeras cuestiones que nos parece a nosotros que es importante es escuchar a los antropólogos, escuchar a los sociólogos, escuchar a los asistentes sociales, a los psicólogos que trabajan con las víctimas para empezar a formarnos una idea del terreno donde estamos operando, ¿no? Porque me parece que si no conocemos el terreno no podemos operar apropiadamente.
¿cómo, o sea, se han legalizado acá en Bolivia? Si hay alguna ley como en Argentina que se dijo que en 1937 se había aprobado y después recién se puso en práctica. Si aquí en Bolivia hay alguna ley y si las mujeres que son ahí en los prostíbulos, digamos, violentadas, cuando van a la policía, ¿cómo pueden ellas no, cómo pueden ellas, digamos, reclamar sin que los policías les digan, ¿no?, que ellas son prostitutas o que las traten, que las marginen por esa situación? Hola, quizás una reflexión o una pregunta abierta. ¿Por qué tardan tanto, digamos, es lento el proceder en generar leyes? En este caso, digamos, en el caso de España, en la década del 2000 recién no se elaboró, digamos, la ley que trata, digamos, sobre el tratamiento de personas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, aquí recién hace 2 años, 1 año, después de una alarmante cifra de muertes de mujeres, recién, digamos, se judicializa, digamos, lo que es el feminicidio. Yo no sé, digamos, qué es lo que pasa, digamos, o es que se tiene que generar, digamos, desde la sociedad, digamos, el tratamiento de las leyes, o son las instancias, digamos, que generan leyes las que tardan, pero de verdad, eso es una pregunta, digamos, que tengo. ¿Por qué se tarda tanto, digamos? No solo en Bolivia, sino también en Europa, o lo que escucho. Al respecto de la pregunta de los clubes nocturnos, debo decirlo con vergüenza. Cuando se estaba trabajando la ley integral contra la trata y tráfico de personas, fue uno de los temas de más discusión, de prohibir lo de los clubes nocturnos. Han habido voces en contra, inclusive hay una asociación de trabajadoras del sexo, ¿no?, que se han opuesto a esto. Han habido voces en contra, precisamente por lo que decía Marcelo, los intereses económicos que mueve esta industria del sexo, como ellos lo llamaban. Lastimosamente estaba en el proyecto de ley, ¿no?, prohibir estos centros nocturnos, pero no ha sido incorporado, ha sido sacado del proyecto de ley porque hay estos motivos económicos que lastimosamente han primado antes que la justificación que podríamos saber que se ha realizado de poder cerrar estos clubes nocturnos. Por otro lado, con relación a que no solamente son en los clubes nocturnos en los que se encuentran, en los que se da estos hechos de trata con explotación sexual, sino que también son hoteles que son utilizados para estos fines, alojamientos, y por eso convendría empezar a trabajar con la Cámara de Hotelería, porque en algunos casos de trata que hemos tenido acá en Santa Cruz se han utilizado hoteles más que moteles, en los que se llevaban a adolescentes para clientes exclusivos, ¿no? Por otro lado, como hablamos de una mujer que ejerce la prostitución, ¿no?, y que va a la policía a presentar una denuncia por violación, partía por lo que les decía al principio, hemos etiquetado a las víctimas, hemos etiquetado, hemos juzgado previamente a la conducta de la víctima. Hemos tenido casos de que alguna mujer que ejerce la prostitución y que ha ido a denunciar violación en la policía, lastimosamente la han negado. Entonces, en conocimiento de algunos hechos que han acudido y que han presentado quejas, inclusive ante el Defensor del Pueblo y que nos han remitido como Ministerio Público, hemos iniciado la investigación, ¿no? Porque el hecho de que ejerza la prostitución no significa que ella pues esté exenta de una violación, ¿no? Es lo que toca trabajar en los funcionarios públicos, tanto del órgano de la policía, del órgano judicial, de los fiscales, que no se etiqueten a las víctimas, ¿no? La víctima no es más víctima de acuerdo a su conducta, no es más víctima de acuerdo a lo que ella hace, ahí estás culpabilizando a la víctima. Entonces corresponde también que trabajemos en la concientización de fiscales, jueces, policías al respecto. Ha hecho usted lo que decimos en España la pregunta del millón.
el por qué vamos a ver, la trata de seres humanos es un delito de origen del derecho internacional. Es de carácter transnacional y por lo tanto es el derecho internacional. El derecho internacional normalmente se proyecta o se va desarrollando desde la realidad. Constatada una realidad, reconociendo la existencia de un problema, entonces es cuando lo eleva ya a través de convenios, etcétera. El protocolo de Palermo contra la trata de seres humanos, es decir, un protocolo que complementa la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, es del año 2000 y, sin embargo, ahora estamos en fase de desarrollo o de transposición a los diferentes estados. Pero, por ejemplo, en España, que se hizo en el año 2010 la reforma del Código Penal para introducir la trata de seres humanos, ha sido anterior a la Unión Europea, que lo ha exigido su tipificación y unificación de los criterios en el año 2011, es decir, un año después. De todas formas, el problema no es ese. Es decir, no es la trata de seres humanos, sino que su compañera, la persona que ha hablado anteriormente, lo ha puesto en evidencia. Es que la sociedad todavía no ha sabido resolver lo que técnicamente son los delitos finales de la trata. La trata es una actividad que busca una finalidad, explotación sexual. Si en cada estado, en cada comunidad, en cada sociedad no se clarifica claramente hasta dónde se puede permitir determinadas situaciones, digámoslo así, de proxenetismo, entonces el delito de trata, a ser previo, solamente va a perseguir unas conductas muy limitadas. La esclavitud pura y dura, el ejercicio de violencia, intimidación, etcétera. Incluso, aunque nominalmente se ponga la ley, podrá perseguir situaciones de abuso, de vulnerabilidad, situaciones de necesidad, etcétera, que son muy difíciles de probar en la práctica. Pero lo realmente relevante es si se puede admitir o no que una persona pueda realizar una actividad, en este caso de la prostitución, bajo la dependencia de otro tercero. Es decir, lo que siempre en castellano se ha dicho, si podemos admitir el rufianismo, la chulería, etcétera. Es decir, instituciones que ahora en algunos países son considerados los rufianes brillantes empresarios del sexo. Y ese es el debate, y ese debate no está resuelto en muchas sociedades. Pero no está resuelto ni siquiera por las propias movimientos femeninos o feministas. Por ejemplo, en España es muy difícil que se llegue a un acuerdo y el debate está abierto entre aquellas mujeres que sostienen, y con razón probablemente, que lo que hay que hacer es regular la prostitución, en la medida en que ella puede optar libremente al ejercicio de la prostitución y lo que necesita es tener una cobertura legal que garantice sus derechos. Y te dicen, es un ejemplo que se pone habitualmente, yo prefiero ejercer la prostitución a que limpiar los vómitos de un anciano todos los días. Cada uno opta por lo que quiere. Claro, el problema no es ese, porque eso es el error donde se traslada el debate. Nadie discute, yo por lo menos no seré nadie para juzgar, mucho menos moralmente, si una mujer puede optar. Yo lo que sí que discuto es la tercería. Y ese debate es distinto, porque la tercería significa no que la mujer opta libremente por el ejercicio de una actividad, sino que lo hace a través de otro, a través de un empresario que es el que le impone las condiciones. Y lo que sí que queda acreditado desde mi experiencia es que detrás de los clubes de alterne, de los hoteles, de los empresarios del sexo, lo que se está encubriendo es verdadero casos de prostitución coactiva y de trata de seres humanos. Es mi opinión. Muy bien, pues yo creo que podemos ir ya dando cerrado esta interesante charla, coloquio. Yo por mi parte
destaco y subrayo aspectos como la necesidad de visibilizar el problema, la participación de la sociedad civil, de las personas que componen esa sociedad y de la sociedad civil organizada, los problemas de capacidad que el Estado encuentra en la lucha contra esta lacra, la relación también, en su caso, con la necesidad de emigrar de personas de unos países a otros, a veces vinculado con la pobreza, y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este problema, y una de la traducción de esa importancia de cooperación internacional, bueno, pues es justamente la reunión que está teniendo lugar aquí en este centro durante toda esta semana de la Red Iberoamericana, y que efectivamente, como dice el fiscal, da frutos. O sea que muchas gracias